Por eso has resucitado, Señor. No hay nadie como nuestro Dios, aquel que resucitó. Cante con nosotros y diga: de espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies. Me rindo ante Él, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad, que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad, toda la humanidad. Mi nombre de Dios, victoria es mi adoración. Dígale: mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí, para salvarme a mí. Vamos, diga: tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo. Oh, tu nombre, Dios, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Vamos a confesar y digamos: derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó. Jesús resucitó Y vivo está en mí. vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó. Y vivo está. Derrotado ya no estoy. Derrotado ya no estoy. Por tu espíritu en mí. Jesús resucitó, Vivo está en mí. vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo, derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Porque Jesús resucitó. Sin saber que a la muerte
Nuestro Dios venció con su poder. Venció con su poder. Venció en esa cruz. Nuestro Dios. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Decimos que derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó, vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó, dígalo otra vez. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. ¿Por qué? Jesús resucitó y vivo está en mí, decláralo. La victoria tengo en ti. Dígalo fuerte otra vez. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Hola, soy Roger y soy el pastor de la Iglesia Plaza en la ciudad de Downey, California. Sabe que mi deseo es ayudarle a crecer tanto a nuevos creyentes en Cristo como a aquellos que creen, pero que tal vez no han crecido espiritualmente. Mi meta no es traer una enseñanza de motivación. Anhelo su crecimiento en Cristo y es porque crecimiento es lo que hace la diferencia en personas que perduran en su fe. Hoy comenzamos una nueva serie basada en el primer libro del apóstol Pedro y es una serie que he llamado Viviendo en la Nueva Vida de Dios. Quiero que considere lo siguiente. Dios no solo desea darnos vida eterna a su lado, sino que tiene un plan y un propósito para nuestras vidas terrenales. Y este es el siguiente, que usted y yo lleguemos a ser como Jesús aquí en nuestra vida natural. Dios desea transformar nuestra manera de vivir presente y hacernos como su Hijo Jesús. Él quiere que usted viva, ame, sirva, bendiga, piense y se comporte como Jesús. Este estilo de vida está en oposición directa a nuestra comodidad y más que eso, en contra de nuestra inclinación natural. Lo natural para la humanidad es ir en contra de Dios. Muchos piensan que necesitamos desarrollar sentimientos nuevos y esto no es verdad. Crecimiento espiritual no es el resultado de nuevos sentimientos, sino que sentimientos nuevos pueden surgir como resultado de crecer espiritualmente. En lo natural, cuando alguien no tiene desarrollo adecuado para vivir, a esa persona se le llama inmaduro o inmadura. Inmadurez es un problema muy serio en nuestros hogares, nuestros empleos y nuestras iglesias y en la sociedad por general. Inmadurez es un destructor de relaciones y oportunidades. La gente destruye sus vidas y la de sus seres amados por rehusar madurar. En sesiones de consejería con parejas, he escuchado a esposas decir, pastor,
Es como estar casado como un niño y no con un adulto. Escúcheme, inmadurez es un problema serio con consecuencias devastadoras también en muchas personas de fe. California está llena de cristianos indisciplinados, con hábitos carnales, con mentes inmaduras que viven como que no hubiera Dios. Viven como que no hubiera nada que perder en la vida. Déjeme decirle que hay mucho que perder si rehusamos crecer. Por nuestra inmadurez, nos privamos de lo mejor de Dios para nuestras familias. La Biblia dice que personas inmaduras son como niños, sin sabiduría y sin fuerza. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Niños son controlados por emociones. ¿Alguna vez ha tratado de razonar con un niño? Niños también son zarandeados por las circunstancias. La diferencia entre un adulto maduro y un niño es que el adulto tiene la facultad de poner a un lado sus emociones y actuar en base a sus convicciones. Niños también son engañados y defraudados fácilmente porque no tienen discernimiento desarrollado. Escúcheme, a diferencia de madurez biológica, madurez espiritual no es automática. Madurez espiritual es escogida y usted puede permanecer a como está hasta morirse si usted así lo desea. Pero para madurar usted debe de trabajar diligentemente para crecer. Usted no tiene tiempo para perder. Dios, nuestras familias, nuestra ciudad y nuestro mundo demandan crecimiento y madurez de cada uno de nosotros. Mire esta lección. Salvación es el trabajo de Dios. Madurez es nuestro trabajo. El trabajo de Dios es hacer lo imposible. Nuestro trabajo es hacer lo posible. La gente quiere que Jesús lo haga todo por nosotros. Esto no funciona así. Usted puede bañar y vestir a bebés que no pueden hacerlo por sí mismo. Eventualmente, un buen padre le enseña a sus hijos que lo hagan por sí mismo. Y así es Dios. Dije antes que hoy comenzamos una serie nueva basada en la primera epístola del apóstol Pedro. Y ahí Pedro nos enseña a caminar en la nueva naturaleza e identidad que Dios nos ofrece. Así que hoy comenzamos a responder a esta pregunta. ¿Quién somos en Cristo? Primera de Pedro 1 dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto.
aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Para usted que tal vez no conoce mucho de la vida del apóstol Pedro, quiero decirle que el camino al crecimiento y la madurez de él fue turbulento. Vemos en los evangelios sus virtudes, pero también vemos a un hombre impetuoso, dado a rivalidades. La noche que Jesús fue arrestado, vimos el lado violento y oscuro del carácter de Pedro cuando le mochó la oreja a un vato. Como que el hermano Pedro era un cholo redimido, pero no rehabilitado. Pero después de estos fracasos, vemos a Pedro en un proceso de crecimiento. Y luego lo vemos convertirse en el portavoz de la iglesia en su inicio. En sus epístolas, y la palabra epístola significa carta, nos instruye que un primer paso para crecer en Dios es entender quién somos en Dios. Muchos no consideran lo que significa seguir a Jesús. Creemos en Cristo como que fuera algún tipo de aseguranza espiritual. Literalmente, Jesús nos ha perdonado y nos ha dado un nuevo comienzo. Somos nacidos de nuevos en el Espíritu y perdonados de todo pecado que hemos cometido en el pasado. En Cristo, usted y yo somos revestidos de una nueva naturaleza e identidad. Aquí Pedro nos instruye quién somos usted y yo en Cristo. Él nos dice, si usted supiera quién es en Cristo, viviría diferentemente. O por lo menos, quisiera vivir diferentemente. Así que hoy comenzamos a contestar la pregunta, ¿quién somos en Cristo? Y la primera respuesta es esta. Somos hijos elegidos de Dios. Primer verso y el segundo dicen, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los escogidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Déjeme decirle algo. Usted y yo somos hijos elegidos de Dios. Algunos equivocadamente han interpretado esta porción para decir que Dios ha elegido a algunos para la salvación y otros para la condenación. Quiero ser claro, Jesucristo murió por toda la humanidad, de todas culturas, de todas lenguas y nacionalidades. La Biblia dice que Dios desea que todas las personas procedan al arrepentimiento. Así que entremos en lo que significa ser elegidos por Dios. Pedro aquí menciona algunas cosas muy importantes que amplían nuestro entendimiento de la enseñanza de hoy. Dicho de paso, uno tiene que ver el contexto de lo que la Biblia dice para entender lo que ella nos desea enseñar. Así que veamos a quién fue escrita esa porción para entender lo que hubieran entendido cuando él escribió estas palabras. La segunda parte del primer verso dice lo siguiente: a los elegidos y extranjeros dispersos. Fue escrita a aquellos judíos expatriados que se encontraban en condición de extranjeros en diversas partes y lugares de lo que en aquel entonces se conocía como el mundo. La condición de extranjero no ha cambiado mucho en 2000 años. Presentemente, algunos en esta nación ven con desprecio al extranjero. Lo ven como una carga y un problema. Se le ve al extranjero como aquel que no pertenece. Pero esta porción tiene un parecido grande a la experiencia presente de muchos en este país. Muchos nacimos en otras tierras y Dios nos trajo a este país. Aunque vivimos aquí y tenemos hogares y empleos aquí, no nacimos aquí. Estamos cómodos aquí, pero somos ciudadanos de otra tierra, con otra cultura y con otro lenguaje. Así es el nacido de nuevo también.
el cual vive en este mundo, pero es ciudadano del cielo. El texto nos muestra cómo Dios nos ha buscado con ternura para acercarnos a Él. Jesús vino a este mundo para buscar a los quebrantados, a los heridos, a los despreciados y los rechazados, y los hace hijos y ciudadanos de su reino. Tengo una pregunta para usted. ¿Se recuerda de niño cuando escogían a alguien de último en algún equipo? Siempre escogían primero al más rápido, al más fuerte, al mejor amigo, aunque no supiera jugar. En este contexto, Dios hubiera dicho lo siguiente: denme al herido de corazón, al de emociones dañadas, al que ha fracasado, al que ha sido atrapado por sus pasiones y adicciones. Denme al rebelde, al introvertido. En resumen, Dios dice: vengan a mí los que tengan necesidad de mí. Ahora, en segundo lugar, veamos la base desde la cual Dios nos ha escogido. Verso 2, primera parte dice: escogido según la previsión de Dios el Padre. Volviendo a lo que dije previamente, al error de pensar que Dios ha escogido a algunos para ir al cielo y otros para la condenación. Enfóquese en la palabra previsión, la cual significa conocer algo antes de mano. Piensa en lo siguiente: ver algo de antemano es muy diferente a rechazar a algo o a alguien de antemano. Dios sabe de antemano quién responderá a Él. Y Dios dice: los he estado observando por mucho tiempo. He deseado una relación con ustedes, aún antes que nacieran. Y sé quién responderá a mí. Juan 3:16 al 17 dicen: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, ahora estamos en Él, y por medio de esa relación somos elegidos y aceptados en los ojos de Dios. La base de elección no es el prerrechazo de Dios, sino su preaceptación. Dios sabe quién aceptará su perdón. Aún así, Dios desea que todos acepten a su Hijo Jesús como Salvador. Ahora, en tercer lugar, veamos el medio por el cual Dios está obrando en los que ahora están en Él. La segunda parte del verso 2 dice: mediante la obra santificadora del Espíritu. Antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo trabajó en nosotros para traer convicción de nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de su perdón y nuestra necesidad de una vida nueva. Una vez que aceptamos a Jesús, el Espíritu trabaja en nosotros para hacernos más como Cristo. La Biblia le llama a este proceso santificación. Tal vez cuando usted piensa en santificación, piensa en algo que es sagrado. En términos prácticos, aquí el término significa que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para hacernos más como Cristo. Nos está apartando de aquello que es dañino para nosotros y nos está acercando más a Dios para ser útiles en las manos de Dios. En términos sencillos, todo lo que se nos explica aquí puede resumirse de la siguiente manera: Dios nos amó desde antes que naciéramos y buscó reconciliarnos a Él. Dios nos aceptó de antemano y no nos rechazó de antemano. Dios nos eligió para ser parte de su familia. Dios nos eligió para vivir en una relación con Él. Y por último, Dios está trabajando en nosotros para hacernos más como Cristo. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador verdaderamente, Dios está haciendo todo esto en su vida.
Y es hora de que usted y yo lo entendamos y que cooperemos con Él para nuestro bienestar y nuestro crecimiento. Oremos juntos. Padre bueno, he escuchado tu palabra. He escuchado de tu amor por mí. He escuchado que tú siempre has deseado una relación conmigo. Aún antes de conocer, me escogiste, me aceptaste, me amaste. Te doy gracias por ese amor. Y en esta tarde te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberte rechazado previamente. Te pido perdón porque no siempre vivo consciente de tu presencia en mi vida. Te pido perdón porque he pecado en contra tuya. Límpiame de todo pecado. Limpia mi corazón. Renueva mi mente. Ayúdame a entender que soy tuyo y que esa verdad debería hacerme vivir diferentemente. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirle algo. Dios le ha amado a usted profundamente. Es hora que usted y yo vivamos diferentemente para Él. Dios te bendiga. Adiós. Con todo el corazón me acercaré a ti. Quiero adorar, quiero bendecir a aquel que dio su vida en una cruz, a aquel que dio su vida, fuiste tú. Te entregaré lo que me pidas, mi corazón, hasta mi vida, cada momento, cada segundo.